Eh, bueno, el primer tema es sobre organización del procesador. Acá este diagrama muestra cómo, eh, para comprender cómo funciona el procesador, tenemos que saber que las actividades fundamentales son captar la instrucción, los datos, procesarlos y escribirlos. Eh, para eso, ustedes habían visto que para llevar los datos entre CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida, estaban los bus de datos, que a su vez se subdividían en bus de dirección, bus de control y bus de datos. El bus de datos lleva los datos que se están ejecutando en el momento, por ejemplo, instrucciones, resultados, etcétera, etcétera. El bus de dirección contiene las direcciones de memoria donde se encuentran alojados datos o donde se deben leer o escribir datos. Y bueno, las líneas de control, el bus de control dice qué es lo que hay que hacer. Bueno, así como tenemos un bus de datos que conecta CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida o periféricos, tenemos un bus de datos interno al procesador. Esperen que ahí se quiere conectar a alguien, creo. Tenemos un bus de datos interno al procesador, además, que lo que hace es comunicar la unidad de control con los registros y con la unidad aritmética lógica, ¿sí? Porque ustedes saben que la ALU trabaja con lo que está memorizado en los registros, en forma temporal, ¿sí? La unidad de control manda qué hacer y, como les dije, hay un bus de datos internos, que también es de dirección, datos y, bueno, control, ¿sí? Estas son partes de bloques de la ALU, ¿sí? Indicadores de estado, que serían como las banderas, que si el resultado da 0, si es carry, si hay overflow, un desplazador y el complementador, ¿sí? Bueno, eso es más que nada este cuadrito. Ustedes tendrán que leer un poquito más, pero en sí es eso. ¿Ven que dice? Eh, Muestra también elementos típicos, observe la similitud entre la estructura interna del computador en su totalidad y la estructura interna del procesador. Más que nada es eso, que existe bus de datos que comunica todo el computador y bus de datos internos para el procesador, ¿sí? Bueno, después habla sobre la organización de los registros. Los registros son muy necesarios para que funcione la unidad aritmética lógica. De acá toma los datos y los guarda para procesarlos, ¿sí? Bueno, se dividen fundamentalmente en registros visibles y registros de control y estado. Los registros visibles son aquellos que usa el programador para minimizar las referencias a memoria, ¿sí? Para optimizar, ¿cómo se llama? Para minimizar las referencias a memoria y los registros de control y estado se utilizan para controlar el funcionamiento del procesador, ¿sí? Y también hay programas privilegiados que los usan para controlar la ejecución del programa, ¿sí?
Los registros visibles por el usuario se dividen en uso general, se pueden clasificar en uso general, datos, direcciones y códigos de condición, que esto es importante, ¿sí? Bueno, los de uso general podemos transportar en general datos, direcciones, no importaría. Después, en algunos casos hay una separación parcial entre registros de datos y registros de direcciones, ¿sí? Esto no lo habíamos visto en la clase pasada, pero, a ver, hacemos una referencia. Direccionamiento. No, esto no es. En sí, el direccionamiento en Pentium es muy similar al direccionamiento que expliqué en forma general, nada más que lo que se obtiene es una dirección lineal, que se obtiene de la suma del registro del segmento. Ahora les muestro. Ya está. Algo que se llama la dirección efectiva, ¿sí? Que se obtiene de la combinación de registro base, registro índice, registro escala, desplazamiento, puede utilizar cualquiera de estas cosas, y los registros de segmento. Los registros de segmentos tienen un segmento base a los cuales se adiciona la dirección efectiva y se obtiene lo que se llama dirección lineal, ¿sí? Entonces, acá detalla cada una de esas cuestiones, en esto no voy a hacer hincapié yo, es muy difícil acordarse todo esto, ¿sí? Y bueno, la dirección lineal puede surgir de forma inmediata, como habíamos dicho antes, direccionamiento inmediato, por registro, análogo a direccionamiento por registro, o es el registro del segmento más alguna de las cuestiones que señalamos anteriormente, ¿sí? Registro base, registro índice, se tiene en cuenta un factor escala. Hay un montón de formas para evidenciar el modo de direccionamiento, ¿sí? Bueno, y eso entonces continúa hoy con esto que habla acerca de que hay punteros de segmento en una máquina con direccionamiento segmentado, en un registro. Un registro de segmento contiene la dirección de la base del segmento. Ahora sí lo podrían entender a esto. Lo había obviado. ¿Puede ser que quiso entrar alguien? Sí. Listo. Bueno, registros índices se usan para direccionamiento indexado y pueden ser autoindexados. Puntero de pila. Bueno, si existe, es visible por el usuario, o sea que el programador lo puede utilizar para minimizar las referencias a memoria también. Y hay un registro dedicado que apunta a la cabecera de esta, ¿sí? Puede ser direccionamiento explícito, es un direccionamiento implícito, apilar, push o desapilar, pop. Muchas veces se usa cuando la cantidad de registros, como vimos, es acotado para guardar un dato que es importante. Guardás en la cabecera de la pila un dato y después lo sacás y lo guardás en el registro que le corresponda, ¿sí? Bueno, y los códigos de condición son bits fijados por el hardware del procesador como resultado de alguna operación aritmética. Puede producir un resultado positivo, negativo, nulo o desbordamiento, ¿sí?
Además de almacenarse el propio resultado en un registro en la memoria, se obtiene también un código de condición, ¿sí? Esto es muy importante porque los códigos de condición sirven para que nosotros podamos tomar una decisión y no perdamos tiempo al momento de testear o comparar, ¿sí? Las ventajas son que dado los códigos de condición, fijados por instrucciones aritméticas y de movimientos de datos normales, deberían reducir el número de instrucciones compare y test necesarias. Para los saltos, ¿sí? Las instrucciones condicionales tales como branch son los saltos, se simplifican comparadas con las instrucciones compuestas tales como test y branch, ¿sí? Los códigos de condición facilitan los saltos múltiples, ¿sí? Inconvenientes, los códigos de condición añaden complejidad, ¿sí? Los códigos de condición son irregulares, normalmente no forman parte del camino de datos principal. Frecuentemente las máquinas con código de condición tienen que añadir de todos modos instrucciones especiales, sin códigos de condición, para situaciones especiales, tantas como comprobación de bit, control de bucles y operaciones atómicas con semáforos. ¿Estos saben lo que son operaciones atómicas con semáforos? Son operaciones atómicas, se llama aquellas operaciones que tenés que hacer en forma total o no se hace. Una operación es atómica cuando se hace totalmente o no se hace. No se puede hacer por la mitad. Y los semáforos son aquellos que envían una señal cuando hay una información compartida de quién la utiliza en ese momento, ¿sí? En los semáforos hay algo que incrementa o decrementa un, un bit que es la señal y toma el control o cede el control momentáneamente de esa información. Bueno, dijimos que hay diversos registros del procesador que se emplean para controlar su funcionamiento. La mayoría de ellos no son visibles por el usuario, ¿sí? Hay son esenciales 4 registros para la ejecución de una instrucción. El contador del programa, esto ya lo habían visto, contiene la dirección de la instrucción a captar. El registro de instrucción contiene la instrucción captada más recientemente. Y esto que es importante, el MAR y el MBR, ¿sí? El MAR es el registro de dirección de memoria, ¿sí? Contiene la dirección de una posición de memoria, ¿sí? Y esto tiene que ver con el bus de dirección. Y el registro intermedio de memoria, Memory Buffer Register, contiene la palabra o datos a escribir en memoria o la palabra leída más recientemente, ¿sí? Esto se relaciona con el bus de datos y este con el bus de dirección, ¿sí? No todos los procesadores tienen registros designados como MAR y MBR, pero es necesario algún mecanismo de almacenamiento intermedio, ¿sí? Este Memory Buffer Register, buffer se traduce como intermedio, equivalente mediante el cual se dé salida a los bits que van a ser transferidos por el bus del sistema. Y se almacenan temporalmente los bits leídos en el bus de datos, ¿sí? Bueno, más que nada es eso. La instrucción captada se carga en el Instruction Register,
donde son analizados el código de operación y los campos del operando. Se intercambian datos con la memoria por medio de el MAR y el MBR, ¿sí? En un sistema con organización de bus, MAR se conecta directamente con el bus de direcciones, lo que les había dicho anteriormente. Bueno, eh, bueno, acá dice que muchos diseños de procesadores incluyen un registro o un conjunto de registros conocidos a menudo con la palabra como palabra de estado de programa, Program State Word, que contiene información del estado. Contiene implícitamente códigos de condición, además de otra información de estado. Entre los campos indicadores comunes incluyen lo siguiente: el signo, el cero, el acarreo, el igual, desbordamiento, interrupciones y supervisor, que indica si el procesador funciona de modo supervisor o usuario. Lo anterior ya lo habíamos visto. Hay algunas instrucciones privilegiadas que solamente en modo supervisor se pueden ejecutar. Bueno, acá detalla los ciclos de instrucción, que son captación, ejecución, interrupción. Esto ya lo habían visto, ¿sí? Esto lo dieron en el parcial, calculo que no tienen dudas. Pero habla sobre que cuando el direccionamiento es indirecto, es necesario acceso a memorias adicionales. Entonces se puede considerar la captación de direcciones indirectas como un subciclo de instrucción más, ¿sí? Y entre la captación y ejecución, en el tiempo en que se está recuperando el dato, podría ejecutarse una interrupción, ¿sí? El resultado muestra en la figura de abajo la principal línea de la actividad consiste en alternar actividad de captación y ejecución de instrucciones. Después de que una instrucción es captada, sea examinada para determinar si incluye algún direccionamiento indirecto. Si es así, los operandos requeridos se captan usando direccionamiento indirecto. ¿Se acuerdan lo que es direccionamiento indirecto? Supongo. Tras la ejecución, se puede procesar una interrupción antes de la captación de la siguiente instrucción. Direccionamiento indirecto es cuando vos vas a una dirección de memoria y esa dirección de memoria no contiene el dato en sí, sino un puntero a la dirección de memoria donde está el effective address, ¿sí? Donde está el dato que necesito. Eso se los recuerdo por si no recordaban de la clase pasada. Bueno, acá estaría el ciclo de instrucción agregando ese concepto, ¿sí? Donde puede haber una interrupción en el medio. Es lo que dijimos anteriormente. Y esta parte que viene es importante, ¿sí? Todo esto, toda esta unidad es importante, porque la segmentación de instrucciones es una estrategia en la que la instrucción se desglosa en etapas y se trabaja con la idea de, acá dice, montaje de una fábrica. Se saca partido del hecho de que el producto pasa a través de varias etapas de producción, ¿sí? El proceso de segmentación es conocido como pipeline. Pipeline viene, pipe es tubería en inglés. Miren que, ahí está. Bueno, se aceptan nuevas entradas antes de que algunas entradas aceptadas con anterioridad aparezcan como salidas en el otro extremo, ¿sí? Bueno, en sí,
lo que se hace es desglosar la instrucción en varias etapas. Bueno, acá hay algo simplificado. Captar instrucción y ejecutar instrucción, que más adelante vamos a ver que se desglosa en varias etapas. Entre que se capta la instrucción, ¿sí? Y se ejecuta la instrucción, cuando se está ejecutando la instrucción, en los momentos libres en los que no se está accediendo a memoria, se aprovecha el tiempo para precaptar la próxima instrucción. Esa sería la idea, ¿sí? Acá lo dice bien. El tiempo de ejecución será generalmente más largo que el tiempo de captación. La ejecución implicará la lectura y almacenamiento de operandos y la realización de alguna operación. Por consiguiente, la etapa de captación puede tener que esperar algún tiempo antes de que pueda vaciar su buffer. En una instrucción de salto condicional, la dirección de la siguiente instrucción a captar es conocida. Por lo tanto, la etapa de captación debe esperar hasta que reciba la dirección de la siguiente instrucción de la capa de ejecución. La etapa de ejecución puede entonces tener que esperar mientras capta la siguiente instrucción. Bueno, no sé dónde lo dice, pero es lo que digo yo. En los tiempos en que tiene que esperar, aprovecha para captar la próxima instrucción, ¿sí? Acá considera 5 etapas, 1, 2, 3, 6 etapas, ¿sí? Captar instrucción, calcular operandos, captar operandos, ejecutar la instrucción y escribir el operando, ¿sí? Se supone, por facilidad, que cada una de estas etapas, esperen que tengo que poner a cargar un segundito, porque se me está por apagar. Acá. Ahí está. Se asume por facilidad. Ahí admití a alguien más. Que cada una de estas etapas dura el mismo tiempo, ¿sí? Entonces acá se muestra que durante cada una de estas etapas se puede precaptar la etapa anterior, en los momentos en que no se está accediendo a memoria, ¿sí? Y también se supone por simplicidad que no hay conflictos de acceso a memoria, ¿sí? Por ejemplo, las etapas fetch instruction, fetch operand, write operand requieren un acceso a memoria, ¿sí? Y bueno, en las que no pueden acceder todas al mismo tiempo. Y eso generaría un delay. Pero acá lo que se ve como idea general es que hay 9 instrucciones. N es 9, ¿sí? Y el número de etapas que dijimos que en que hicimos el pipeline o el desglosamiento de etapas son 6. Si son 9 instrucciones y las ejecutamos sin precaptar la etapa anterior, ¿cuántas unidades de tiempo tardaríamos? Eso lo expliqué en la clase anterior, creo. O no sé si a ustedes. No, a ustedes no. ¿Quién me lo contesta? Si ejecuto una instrucción, termino de ejecutar una y después empiezo con la otra. Y luego empiezo con la otra en forma lineal. ¿Cuántas unidades de tiempo tardarían? Si son 9 instrucciones y 6 etapas. Es una multiplicación. 9 por 6. Claro, 54 unidades de tiempo. Pero acá, precaptando la etapa, ¿cuántas unidades de tiempo utilizo? 14. 14.
Esa es la ventaja de la segmentación y del pipeline. ¿Sí? El problema se da cuando existen saltos. ¿Por qué? Porque yo no sé a qué instrucción de memoria voy a saltar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en la instrucción número 3, se da un salto condicional y acá tengo una penalidad de tiempo. Durante estos 4 tiempos no puedo captar ninguna otra instrucción porque no sé dónde voy a saltar. Recién acá yo sé que salto a la instrucción número 15 y empiezo de vuelta. Acá puedo empezar de vuelta con el pipeline, pero perdí todo este tiempo. ¿Se entiende? Acá dice, Sí, durante sí, la unidad de tiempo 8, la instrucción 15 entra en el cauce. ¿Sí? Ninguna instrucción termina durante las unidades de tiempo desde la 9 a la 12. ¿Sí? Esta es la penalización sufrida por no haber podido prever el salto. Después vamos a ver que hay formas de tratar con esto. Bueno, y acá un poco de matemática, pero igual es fácil, ¿sí? El tiempo del ciclo puede determinarse como, esto no es importante, el tiempo del ciclo es el máximo del retardo de tiempo de la circuitería de la 10ª etapa del cauce, más el retardo del tiempo de un registro latch necesario para que avancen las señales. ¿Sí? Esto no importa, es un tiempo t. ¿Sí? K es el número de etapas del cauce de instrucciones. ¿Sí? Entonces, fíjense las fórmulas estas. El tiempo total en función de K, que es el número de etapas, y de N, que es el número de instrucciones, es igual a K más N menos 1. K, número de etapas, más N menos 1 instrucciones. ¿Cuánto da? 14, que era lo que habíamos visto anteriormente. Y si no, si lo hacíamos en forma lineal, daba 54 unidades de tiempo. ¿Sí? Y bueno, y acá calcula un factor de aceleración para el cauce de instrucciones segmentado comparado con la ejecución sin segmentación. Y lo define sobre el cociente de el tiempo que se tardaría sin segmentación sobre el tiempo que se tardaría con segmentación. Sin segmentación es 9 por 6 por tau, ¿sí? Acá se simplifica tau con tau después. Y con segmentación es k más n menos 1, ¿sí? Sería 54 dividido 14. Bueno, y acá saca el límite de n tendiendo a infinito o de k tendiendo a infinito y lo muestra en los gráficos, ¿sí? Bueno, para solucionar el problema de saltos, eh, hay varias estrategias. Flujos múltiples, precaptar el destino del salto, buffer de bucles, predicción de salto, salto retardado. Flujos múltiples, lo que se hace es duplicar las partes iniciales del cauce y dejar que éste capte las dos instrucciones. Utiliza los dos caminos. El problema es que antes de que se termine esto, pueden entrar nuevos saltos, ¿sí? Y hay retardos debido a la competencia por acceso a registro y a memoria. Precaptar el destino. Cuando se identifica un salto condicional, se precapta la instrucción del destino, además de la siguiente a la del salto. Se guarda entonces esta instrucción hasta que se ejecute la instrucción del salto. Si se produce salto, el destino ya habrá sido precaptado.
¿sí? Y el buffer de bucles viene a ser como una memoria caché, ¿sí? Pero mucho más chiquita. Donde se guardan todas las instrucciones del salto, si es posible, ¿sí? Es una memoria pequeña de gran velocidad gestionada por la etapa de captación de instrucción del cauce, que contiene secuencialmente las 100 instrucciones captadas más recientemente. Si se va a producir un salto, el hardware comprueba, en primer lugar, si el destino del salto está en el buffer, ¿sí? En el buffer de bucles. En ese caso, la siguiente instrucción se capta en el buffer. Bueno, particularmente, acá dice, acá, esto es lo más importante. Si el buffer de bucles es lo suficientemente grande como para contener todas las instrucciones del bucle, lo que les dije antes, entonces esas instrucciones solo han de ser captadas una sola vez durante la primera iteración. En las próximas iteraciones, todas las instrucciones necesarias se encuentran ya en el buffer de bucles. Bueno, con el ahorro de tiempo considerable. Bueno, es similar a un caché de instrucciones, ¿sí? Y acá hay un ejemplo, ¿sí? Y la otra es predicción de saltos, ¿sí? Las primeras tres no tienen en cuenta la historia, ¿sí? Las últimas dos sí. Predecir que nunca se salta. Predecir que siempre se salta. Predecir según el código de la operación, ¿sí? Acá no tienen en cuenta la historia, lo que pasó anteriormente, si se produjo salto o no se produjo. Siempre se opta por alguna de estas, ¿sí? En cambio, conmutar, saltar, no saltar y tabla de historia de salto tienen en cuenta la historia, lo que pasó anteriormente, si anteriormente se produjo saltos o no. Acá lo dice igual. Las dos primeras soluciones son más sencillas. Uno supone que el salto no se producirá y continúa captando las instrucciones secuencialmente. Y la otra que el salto se producirá y siempre se captará la instrucción de destino del salto. Si la captación de instrucciones que viene después del salto causa fallo de la página o una violación, el procesador detiene la prebúsqueda hasta que esté seguro de que la instrucción pueda ser ejecutada, ¿sí? Los estudios analizan el comportamiento de un programa que ha mostrado que los saltos condicionales se producen realmente más del 50% de las veces. Y bueno, entonces vas a predecir que siempre se salta, ¿sí? De lo contrario, vas a predecir que nunca se salta. O según el código de la operación. Hay códigos de operaciones en los que se produce más veces saltos o menos veces saltos, ¿sí? Bueno, las estrategias de salto dinámicos intentan mejorar, bueno, y esto, conmutador, saltar, no saltar, tabla de historia de saltos, son procesos que se llaman autorregresivos. Pueden ser de orden 1 u orden 2, acá no lo dice, pero autorregresivos de orden 1 tienen en cuenta un periodo hacia atrás, qué pasó anteriormente. De orden 2, dos periodos hacia atrás, qué pasó las dos últimas veces, ¿sí? La última aproximación estática, bueno, esta no. Las estrategias de salto dinámicas intentan mejorar la exactitud de predicción registrando la historia de las instrucciones de salto de un programa. Por ejemplo, a cada instrucción de salto pueden asociarse uno o más bits que reflejen la historia reciente. ¿Qué pasa? Si hay un solo bits, es proceso autorregresivo de orden 1. Si hay dos, sería autorregresivo de orden 2.
Estos bits son consultados a modo conmutador, saltar, no saltar, que dirige el procesador para tomar determinada decisión la próxima vez que se encuentre la instrucción. No están asociados a la instrucción en memoria principal. En lugar de ello, guardan temporalmente un almacenamiento de alta velocidad. Una posibilidad es asociarlo con cualquier instrucción de salto condicional que esté en la caché. Otra posibilidad es mantener una pequeña tabla de instrucciones de salto ejecutadas recientemente con uno o más bits de la historia en cada elemento de la tabla. El procesador podría acceder a esa tabla asociativamente como una caché o usando bits de orden inferior a la dirección de la instrucción de salto. Y acá lo que les dije, con un único bit, todo lo que se puede registrar es si la última ejecución de una instrucción dio lugar a salto o no. Una deficiencia de usar un solo bit pone de manifiesto en el caso de instrucciones de salto incondicional que casi siempre dan lugar a un salto, tales como la instrucción loop. ¿Sí? Con un único bit de historia ocurrirá un error en la predicción 2 veces en cada uso del bucle. Una vez cuando se entra el bucle y otra vez cuando se sale del bucle. ¿Sí? Porque casi siempre salta. Bueno, y acá hay un ejemplo de un algoritmo, ¿sí? Que te dice, ¿hay salto? Sí. ¿Sí? Se sigue prediciendo que hay salto. No, se predice también que hay salto. Sí, se predice que hay salto, solamente cambia de decisión cuando 2 veces no se produce el salto. ¿Sí? Y esta es una máquina de estados finitos. La representación de la máquina de estados finitos es usada ampliamente en la literatura. Esto lo ven en descripción en bits de una instrucción. Bueno, en sí pueden ser de longitud fija o variable. ¿Sí? Tiene el código de operación. Cada operando se representa utilizando modos de direccionamiento y se emplea más de un formato de instrucción en los repertorios de instrucciones. Esto no lo había dado la clase pasada, ¿puede ser? ¿No recuerdan? Me parece que no lo vi. Que dije, pensé que quedaba solamente esto y faltaba esto, formatos de instrucciones. Pueden ser de longitud fija. Y bueno, las instrucciones de longitud fija se utilizan en aquellas instrucciones que requieren menos operandos o menor capacidad de direccionamiento. ¿Sí? Si utilizás más bits para el codops, implica menos bits para direccionamiento. ¿Se conectó alguien? Bueno. Listo. Bueno, y tienen que tener en cuenta las siguientes cuestiones. El diseñador. El número de modos de direccionamiento, número de operandos, registros frente a memoria, número de conjuntos de registro, rango de direcciones y granularidad de las direcciones. ¿Sí? Número de modos de direccionamiento, todos los direccionamientos que se les ocurra, que hayamos visto, directo, inmediato, ¿sí? Con desplazamiento, etc. Número de operandos, puede ser 1, 2, 3, ¿sí? Ninguno. Registros frente a memoria, la cantidad de registros que hay, si son visibles, si no son visibles, ¿sí? Conjuntos de registro, bueno, tiene que ver si se utilizan para una cosa u otra. Pueden ser para direcciones, para datos, ¿sí? Pueden ser de uso general, etc. ¿Sí? El rango de direcciones y la granularidad de las direcciones, que es cuando hace referencia a memoria. Bueno, acá lo dice. Direcciones cuando hace referencia a memoria,
rango de direcciones para referencias a memoria. El rango de direcciones puede utilizarse. Por eso rango de direcciones puede utilizarse, está relacionado con el número de bits de direccionamiento. Mientras más bits de direccionamiento hay, más rango de direcciones. Y por eso raramente se usa direccionamiento directo, porque te acota el rango de direcciones. ¿Sí? Se usa con desplazamiento o indirecto. ¿Sí? Bueno, y esto es más o menos lo que les dije antes. Bueno, acá hay ejemplos de formatos de instrucciones con longitud fija. No es importante que recuerden esto. Yo voy a tomar el parcial, así que esto no es importante. Y creo que al otro profesor tampoco le interesa. Y después están las instrucciones de longitud variable, ¿sí? Que aumenta la complejidad del procesador, pero esa complejidad se atenúa, ¿sí? Porque hay disminución de precio del hardware, uso de microprogramación y principios de diseño que hacen que se atenúe la complejidad de esta. Y tiene la ventaja de que el direccionamiento es más flexible, con varias combinaciones de referencias, ¿sí? Te da más cintura para hacer modos de direccionamiento, instrucciones, etc. ¿Sí? Y no elimina el deseo, dice, de que todas las longitudes de instrucciones estén directamente relacionadas a la longitud de la palabra. Esto tiene que ver con predecir lo que habíamos estado viendo en la slide que sigue, ¿sí? Al menos es deseable el tamaño que sea igual al tamaño de la instrucción más larga. Acá hay algunos formatos de instrucciones de longitud variable y no mucho más de esto, ¿sí? Y después está el formato de instrucciones particular del Pentium, que a mí tanto no me interesa, ya les dije, donde lo obligatorio es, después lo voy a consultar bien, antes del parcial les digo, ¿sí? Es obligatorio que esté el CODOP y puede haber prefijos de instrucción entre 0 y 4, la especificación a la dirección, ¿sí? Esto dice que si se encuentra en registro o en memoria, y esto tiene que ver con, esto significa Scale Index Base, ¿sí? Con direccionamiento indexado. Desplazamiento, opcional, inmediato si es opcional. Recuerden que inmediato era cuando me daban el dato, ya, ¿sí? Bueno, acá te dice los prefijos de instrucción, esto que está acá adelante, puede ser el lock o prefijos de repetición. El lock se utiliza para asegurar el uso exclusivo de la memoria compartida en entornos multiprocesador, ¿sí? Y los prefijos de repetición indican que se repita una operación en una cadena, lo que permite al Pentium procesar cadenas mucho más rápido. Bueno, el segmento explícito, que puede estar acá también, ¿sí? Especifica de forma explícita qué registro deberá utilizar una instrucción, ¿sí? El tamaño de dirección define el tamaño de desplazamiento indicado en instrucciones y tamaño de desplazamiento de direcciones generados durante el cálculo de la directiva efectiva. Bueno, después está el codo, que es lo único obligatorio, ¿sí? Y esto que ya se los había dicho, el mode RM, indica si un operando está en un registro en memoria, ¿sí? Acá dice los bits para el modo, los bits para el codo, ¿sí? Estas cosas no hay que acordárselas. Este es el Scale Index Base, si hay direccionamiento indexado, desplazamiento, ¿sí? Si hay direccionamiento por desplazamiento y el inmediato. Y acá terminó la presentación. Esta era la que adeudábamos de la clase pasada. Números enteros, 3 números naturales en realidad. Hay que ordenarlos. No hay que ordenarlos. Esto no es algoritmo. Después vamos a ver la clase que viene, algún algoritmo de ordenación. Pero ahora solamente decir cuál es el menor de ellos, ¿sí?
Después hay otro ejercicio en la guía que es lo mismo, pero te pide decir cuál es el mayor de ellos, ¿sí? Entonces, entre 3, 4 y 5 debería aparecer 3. Esta es una forma de resolverlo. Hay otras formas de resolverlo. En Assembler siempre podés resolverlo de varias formas. Como cuando programas en un lenguaje de alto nivel también. Pero Assembler te da más versatilidad todavía. Bueno, hay que tener en cuenta que los registros son acotados, ¿sí? Y a veces conviene guardar en memoria algún dato. Vamos primero a la resolución que hice en Python, ¿sí? Bueno, asigno a la variable A el número 4, a la B el 3, a la C el 5. Y como hacemos en general, no sé si alguno hizo alguna materia de programación, se pone una variable y se fija en 0, ¿no? Min es igual a 0. Y acá dice, si A es igual a B, si A es menor que B, mínimo es A, ¿sí? Ahora setea mínimo en A. Si A es menor que C, ya sería menor que las dos, ¿sí? Sería A menor que B y menor que C. Imprimo mínimo, ¿sí? En mínimo se guardó A. Si no, ¿sí? Mínimo sería C. Imprimo mínimo, ¿sí? Acá entre comillas pongo mínimo A de vuelta, porque si A, además de ser menor que B, es menor que C, sería mínimo A de vuelta. En cambio acá, si no, mínimo sería C, imprimo mínimo. Y el otro camino, ¿sí? Este es el if, else, B es menor que A. Entonces, mínimo sería B. Y si B también es mínimo que C, imprimo mínimo, que sería B. Si no, mínimo C, imprimo mínimo. ¿Se entendió? Eso creo que lo manejan ustedes. ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí. Bueno, esto ya está. Entonces, pasemos al código en Assembler. Igual hay muchos que ya lo vieron a esto y que les resulta fácil, supongo. Bueno, defino las tres variables, muevo al registro B, muevo el 3, al C el 4 y al D el 5. ¿Sí? Estos son los datos. Después, la etiqueta inicio. Muevo a A el registro B. En B, C y D, cargo. En A, la A la voy a usar como usé acá mínimo. ¿Sí? El registro A va a ser mínimo. Y los registros B, C, D tienen los datos. Bueno, entonces, muevo a A el contenido del registro B. ¿Sí? Y lo que está en A lo pongo en la pila. ¿Sí? O sea, este 3 lo voy a poner en la pila. Acá. ¿Sí? Acuérdense que la pila crece de acá para allá. La memoria crece así y la pila crece en forma contraria. Lo guardo para después sacarlo si ese es el mínimo, ¿sí? Entonces, hago una resta. Al contenido de A le resto el contenido del registro C. Y hago un jump if carry. Esto lo expliqué la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿O no?
Cuando hago una resta, por ejemplo, 3 menos 5, y el minuendo es más chico que el sustraendo, o sea, el 3 es más chico que el 5, se enciende carry, ¿sí? Acarreo, true. Bueno, entonces, si realmente lo que está en A, que en realidad es el valor que estaba en el registro B, lo que está en A es más chico que lo que está en C, se va a encender carry. Y entonces hacemos un jump if carry a la etiqueta B es mínimo. ¿Sí? Acá. Y ahora, nuevamente muevo a A el contenido de B. ¿Por qué nuevamente lo hago? ¿Alguien me contesta? ¿Por qué nuevamente muevo a A el contenido de B? Si ya lo había cargado. ¿Lo saben? Profe, dijeron algo en el chat. Sí. Ah. Lo que pasa es que yo no lo veo el chat cuando estoy presentando. A ver. Claro. Porque se le restó C, y entonces, ¿qué pasa? Cambió. O sea, acá en A me quedó el resultado de la resta. Acuérdense que cuando yo hago un sub A, C, a A, al contenido de A, le resto el contenido de C y lo almaceno en A. Entonces acá no me quedó el contenido de B, que era lo que estaba originalmente. Me quedó el contenido de la resta. Me quedó -1. 3 menos 4 me quedó un -1 acá. ¿Sí? Y yo quiero nuevamente que me quede el 3. ¿Para qué? Para compararlo con D. ¿Sí? Todas estas cosas las tienen que repasar. Por eso en la primera parte de la guía dice lo que es cada instrucción. Y hago un sub A D. A al contenido de A, que en realidad es B, ¿sí? Lo que estaba en el registro B, le resto D. ¿Sí? Si nuevamente esta resta es negativa, ¿sí? Se va a encender carry, ¿sí? Y hago un jump if carry al fin, a la etiqueta fin, ¿sí? Entonces en la etiqueta fin hago un pop A. ¿Quién me dice por qué hago el pop A? ¿Y qué significa? Esto sí se va a tomar en el parcial, por eso es importante que lo sepan. Y si tienen dudas, me tienen que consultar, porque esta parte es importante. Lo desapilás, profe. Sí, pero ¿qué desapilo? El valor que está en el registro A. No. O sea, B, ¿puede ser? Sí. O sea, cuando yo hice acá, esto es importante, y acuérdenselo, un push A, fíjense que antes había hecho un move A, B. Había guardado en el registro A el contenido de B, que es 3. Después hice un push A. Yo les dije que lo iba a guardar por si lo necesitaba. El A actúa como, acá como mínimo. El mínimo lo voy guardando y mientras el mínimo sea 3, va a seguir siendo mínimo. Y lo voy cambiando si es necesario. Después vamos a ver cómo funciona. Pero acá lo que hice fue guardar este 3, que era el valor de B, acá en la pila, para al final usarlo. Y cuando yo hago un pop A, lo que estoy haciendo es desapilar esto que está acá en la pila y guardarlo en A. ¿Sí? ¿Se entendió? Se entiende, profe, sí. Y después muevo este contenido de A la dirección de memoria 232, que es el output, para que me aparezca por pantalla. Bueno, acá no está apareciendo porque
esto está en ASCII, pero se puede solucionar. Ahora lo solucionamos. ¿Sí? Bueno, y cuando hago un run, a ver si se puede. Cuando hago Creo el que ahí run, donde dice decimal, profe. sí, sí, está bien. Ahí va. Pero ven que está bien. No aparece acá, pero está bien. Porque en el output me aparece el 3. Esto se soluciona así. En código ASCII, el 0 es el 48. No sé si lo sabían. Entonces podemos hacer un add a 48. Y ahí tendría que aparecer, porque sería 0, 0 más 3. Ahí aparece. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Sí, sí. El 0 es el 48. Entonces el 51 que me va a quedar sería 3 más 48 del 51 va a ser el 3. Bueno, y así, ¿qué pasa? Así va jugando con los jumps. Si, ¿cómo se llama? Si no se produjo el jump if carry, ¿qué haces? ¿Qué haces si no se produce el jump a cada vez mínimo? Saltas al siguiente, a C. Sigue la secuencia, ¿sí? Entonces hago un pop A. Saco A que guardé, saco el valor de B que lo guardé en la pila y lo pongo en A, ¿sí? Lo saco, porque no va a ser mi mínimo, ¿sí? Yo acá en la pila voy a guardar mi mínimo. Va a ser como el min acá en el programita que hice en Python. Como min igual a 0, que después lo voy cambiando. Bueno, ¿y a dónde salto? Esto es un salto condicional y esto es un salto incondicional. Salto a C es mínimo. Si esta resta no me da carry, significa que este es más grande que este, que no es este caso, ¿no? Acá estaría el 4 y acá el 3. Y salto a C es mínimo. Hago de vuelta un move a C porque el valor de A el valor de A se borró, bueno, igual no me interesaba, pero A muevo a C, que es mi mínimo ahora. Hago un push A, guardo el valor de C acá en la pila. A A que contiene el valor de C le resto D. Y si esta resta, perdón, me enciende carry, hago un jump carry a fin, desapilo ese valor y bueno, y continúo. ¿Se entendió? Las instrucciones que son, esta es de direccionamiento directo, mover un número, ¿sí? Acá dicen hexadecimal, ¿no? Al registro D, pop A, esto tengan en cuenta lo que les dije yo, desapilar o sea, lo que está en el tope de la pila y ponerlo en el registro A. En cambio esto es push B, apilar en el tope de la pila lo que está en el registro B. Acá es lo que se guarda, acá es donde se guarda y acá es lo que se apila. Esa es la diferencia. Define byte, esto era para hacer un string. Fíjense bien esto, mult B y deep C, que también les va a servir para hacer esto. Lo relevante de esto, cuando haces un mul B,
¿Por qué tiene solamente un operando? Porque se sobreentiende que vos estás multiplicando lo contenido en el registro A por el registro B. ¿Se entendió? Y DIP-C lo mismo. Dividís lo que está en el registro A por el contenido del registro C. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Siempre se usa A o puede Siempre se cambiar? usa A. Igual, para eso tienen or divides the A register with the given value. ¿Ves? El registro A con el valor dado. ¿Está bien? Acá está todo. Acá. Bueno, después realizar en lenguaje ensamblador las siguientes operaciones, guardando los resultados en el registro A. ¿Sí? Este hay que hacerlo. Bueno, este lo hicimos. Si pueden buscar otra forma, estaría buenísimo, porque no es la única forma. Pueden usar algún salto condicional de los que están acá. ¿Dónde está? ¿El máximo y el mínimo se puede hacer todo en uno? Digo, por la cantidad de... ¿cómo es? ¿Cuál? ¿El máximo y el mínimo se puede hacer todo en uno? ¿O hay que hacer el máximo y hay que hacer el mínimo por separado? Podés Digo, por hacerlo los en uno espacios que si te tenemos. sale. Pero sí, yo lo haría separado, pero como vos quieras. Mientras se entienda, ¿Lo puedo hacer tipo como recorriendo un vector? sí, claro. Todo lo que quieran crear está perfecto. Así que lo hicieron el año pasado. Qué guachos. Pero bueno, practiquen entonces. Practiquen, revean esto. Acá pueden usar el jump if above, jump no below or equal, ¿sí? Cualquiera de estos. Jump if below, ¿sí? Acá dice lo que es, ¿no? Si es menor, si es mayor. Con alguno de esos también se puede hacer. Y bueno, y después, este ya lo hicimos. En vez de hola mundo, escriben esto. Si pueden hacerlo de otra manera. Y esto es fácil, es con un compare. ¿Sí? Hasta el 5 se animan a hacer. Más lo que lo hicieron el año pasado. Siempre las cosas que tenemos que mostrar tenemos que sumar más 48 para que no nos muestre el ASCII. Ah, No, los números. siempre Solo los no. números. Solamente cuando son números de un dígito. Números de un dígito. Si ok. fueran números de 2 dígitos, los tendrías que representar en 2 direcciones de memoria contigua, en 232 y 233. Pero no importa. A ver, a mí no me importa que se vea, me importa que se vea en la salida, en el output, no en la pantalla. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Porque es difícil si no. Por ejemplo, te dio 36, acá sería el 3 y acá el 6. No te puede aparecer 36 acá, porque en Claro, el uno código solo. ASCII no está el 36. ¿Sí? Claro. Está el 3 y está el Ahí 6. Y 09. sería difícil. Sería bastante más difícil. Entonces no importa. A mí lo que sí me va a importar es que acá aparezca el resultado de la multiplicación. ¿Sí? Sí. Acá voy a mirar. Y bueno,